No se posee ningún derecho de contenido que aparezca en el video, pertenecen a sus respectivos autores. El material puede ser irreal y grosero. Los comentarios y opiniones son meramente personales. Cualquier ofensa o motivo de funa es responsabilidad del propio espectador, y debido al nivel de absurdidad todos lo deberían ver. Una mujer llena de bondad y compasión, lo que denominaríamos como alguien verdaderamente bueno. El ejemplo de una historia noble, de alguien que tuvo que vivir penurias y no dejarse caer. Al contrario, seguir adelante porque es lo correcto y lo bueno, lo que está en el plan de Dios, porque siempre tiene algo para cada quien y cada cual, para mantener el equilibrio de su mundo. La historia de Clarisa en el libro de los cuentos de Eva Luna de Isabel Allende me agrada mucho por la moraleja del equilibrio en el mundo de Dios, abierta a mi parecer a dos interpretaciones. Conocemos a Clarisa por parte de nuestra narradora. Nos la describe, como mencioné, como una mujer muy buena y caritativa, dedicándose a lo que su humildad le permite para poder salir adelante. De joven, entregada en matrimonio al primer hombre que se le propuso, un juez de la comunidad donde vive, pensarían sus padres, no hay mejor partido para nuestra hija, y ella aceptando el convenio, puesto que parece razonable el casarse con alguien de buen ver y con un buen estatus. Así comienza su carrera de penurias en la vida de Clarisa, denotándonos que el juez no es muy buen marido, y esta, ya al estar casada con él, no le queda más que aceptar su destino, en algún punto de su recién matrimonio, teniendo su primera hija con este hombre, una niña descrita como albina, con una hiperactividad, una falta de comportamiento y una especie de retraso mental. Clarisa, siendo una buena persona y madre, siempre ayudó y cuidó a su hija hasta que en algún punto de su pubertad, esta tuvo una mejora en su comportamiento y razonamiento, siendo capaz de ayudar a su madre en las tareas. Posterior, tuvo otro hijo con el juez, un chico al parecer descrito con síndrome de Down, el cual solo pudo desarrollar la habilidad de montar la bicicleta, pero debido al miedo de su madre a que pudiera ser víctima de un accidente, nunca lo dejó salir por su cuenta. Clarisa nunca se dejó humillar o llevar por los malos comentarios, agradeciendo siempre a Dios por lo que le había dado y viendo a sus hijos como ejemplos de almas puras, totalmente incontaminadas del mundo exterior. Ella se mantenía siempre optimista y cariñosa. En cambio, el padre, al parecer humillado y decepcionado de estos nacimientos, tomó pretexto para aislarse del mundo, de su trabajo y conocidos, encerrándose en un cuarto a solo sollozar, maldecir y dejarse morir. Así quedando el sustento en manos de Clarisa, quien, agotando todos sus recursos, herencia y dotes, se le fueron manteniendo el hogar que ahora era su responsabilidad, siempre con la amable y bondadosa actitud de la que se hizo caracterizar. Era una mujer que entendía las penurias del humano, las que le ocurrían a ella tanto como las que le ocurrían a otros prójimos. Volviéndose pobre y aún más pobre al compartir lo poco que tenía con los demás desamparados, Clarisa fue poco a poco siendo conocida como alguien que te ayudaba a superar las penurias, en algún momento quedando embarazada por tercera vez y dando milagrosamente a luz a un niño fuerte, sano, de ojos sabios, y en 14 meses dando a luz a otro con las características del anterior, agradeciendo y explicando que estos dos niños le serían de ayuda para cuidar a sus hermanos mayores cuando ella ya no pudiera, mencionando el equilibrio de Dios en el que ella creía, dos hijos que tuvieron necesidad de ser cuidados especialmente y dos hijos capaces de cuidar a su madre tanto como a sus hermanos mayores, haciéndolos crecer con la misma bondad y compasión que en ella habitaba, y manteniendo aún a su marido en su encierro voluntario. En algún momento, un desventurado accidente en el baño termina con la vida de sus dos hijos mayores. Murieron por una aparente fuga de gas, dándoles una muerte tranquila y apacible. Clarisa, envejeciendo y siendo cada vez más conocida por sus buenos actos, sin esperar nada a cambio y ayudando a todos los que lo necesitaban, para que comieran, pudieran conseguir estudio, techo, apoyo económico o para alejarlos de cometer un pecado y que no se fueran al infierno. Así fue creciendo su popularidad hasta el punto en el que algunos la consideraban una especie de santa. Como mencioné, para las dificultades menores, los malestares de la embriaguez, los tropiezos de la conscripción y el acecho de la soledad, incluso siendo venerada después de su muerte mediante fotos y altares caseros que la gente ponía en su nombre. En la vida de Clarisa se juntaron varios hechos. Un ladrón al que le tuvo compasión y si bien no dejó de delinquir, ahora gracias a ella solo roba gente rica y sin violencia, siempre agradeciéndole la ayuda que ésta le brindó. Una mujer de la vida galante que era amiga de Clarisa y a quien ésta siempre intentó atraer al buen lado de la palabra del Señor, cosa que con el tiempo resulta, pues se convierte en una devota cristiana y a un político. Diego Cienfuegos, muy recto y noble, a quien Clarisa conoce y forma una muy buena amistad que dura hasta el día de su muerte. Así Clarisa pasa su vida, ayudando a otros y creyendo en la buena fe y divinidad de la obra de Dios, hasta que repentinamente parece tener conciencia del día de su muerte, un viernes, avisando a su esposo y a sus hijos, a nuestra narradora Eva, que se encontraba con ella haciéndole compañía en sus últimos días. Así vemos cómo la comunidad aún pide por su ayuda, la visitan para pedir ayuda en el paraíso, para despedirse de ella, aún para buscar algún consuelo, y también para apreciar su aparente santidad, pues le habían crecido unos bultos en la espalda, como aparentes retoños de alas, lo cual en los creyentes tenía sentido. Ella era una obra de la bondad y divinidad de Dios, pero para Clarisa algo estaba claro. Vivía ayudando a los demás en lo que podía,
incluso a confesarse de sus pecados, a redimirlos o a evitarlos, y como uno no lo podía esperar o anticipar, era Clarisa, considerada por ella misma una posible pecadora. Confiesa a nuestra narradora, que tiene el miedo de no ser aceptada en el cielo por esto. Queriéndose confesar, nos damos cuenta de que el pecado ha sido una falta a los deberes conyugales. Entiéndase esto como una infidelidad, una falta a su compromiso matrimonial, teniendo 2 niños que necesitaban mucho cuidado, y buscando el equilibrio al traer 2 que fueran capaces de cuidar de estos. Y resulta ser que el padre de sus hijos menores es nada menos que el político Cienfuegos. Y ahora, confesada y con una increíble calma, pensando que lo que hizo fue ayudar a Dios con el equilibrio en el mundo y sin angustia, Clarisa deja este mundo, debido al cáncer que tenía. Esas protuberancias consideradas como alas eran tumores, que si bien en los creyentes ayudaron a aumentar su ánimo de santa, fue la real causa de su fallecimiento. Ese es el cuento de Clarisa, una mujer que, si bien nos explican el Vaticano nunca reconoció como santa, actuó como una y ayudó a más no poder a la gente que pudo, e incluso lo vemos, ayudó a Dios a su manera a traer equilibrio al mundo. Una mujer temerosa del poder divino, que nunca se dio por vencida en la vida, decidiendo vivir en la pobreza y la humildad, pero siempre ayudando al prójimo incondicionalmente. Para mí, el cuento tiene 2 interpretaciones. La primera es donde en el mundo de Dios todo tiene un destino y todo es un propósito. En este caso, Clarisa, siendo la buena mujer que debía traer bondad al mundo, ayudar a las personas y así contribuyendo metafóricamente al equilibrio. Si en un mundo existen falsedades y ricos malos, pobres corrompibles y gente que no se toca el corazón, lo justo es que llegue alguien, como es descrito cristianamente, humilde con la bondad y voluntad de ayudar a otros, nuestra Clarisa, sin importar lo que sucediera o qué dudas tuviera Clarisa. Por el hecho del destino divino, todas sus acciones estaban ya predestinadas a suceder, siendo sus acciones y nacimiento parte del mismo equilibrio, y desprendido de este que las acciones como tener 2 hijos que necesitan mucho cuidado y 2 capaces de cuidarlos, estuvieran bien justificadas. Es incluso parte de este equilibrio que sus 2 hijos tan puros y nobles murieran de manera tranquila, ya que incluso lo toman como una especie de buen final, a que pudieron haber sufrido algo peor, siendo bien atendidos aún por su madre con ayuda de sus hermanos, y también que Clarisa adquiera esa fama de santa y no llegase a ser nunca proclamada. Es un equilibrio de algo que sucede y algo que no. Ella lo mantiene incluso después de fallecer, pues vemos como hay quienes realmente la veneran sin que esto sea herejía, pero tampoco es una santa bien establecida por la iglesia. En la otra interpretación, más cruda, vemos a una mujer que le tocó vivir lo peor. Desde que se casó con el juez, al ser su primera opción de matrimonio, algo aparentemente buena por su estatus, vemos algo irónico, al ser él quien se termina alejando del mundo y desentendiéndose de todos por los hijos que tienen, y él ve como algo negativo. Clarisa, al ser tan devota, en lugar de aceptar el mundo como es, indiferente y lleno de aleatoriedades y sucesos que no puedes controlar, busca justificar su fe y aferrarse a esta, sacrificando todo lo que tiene y esforzándose para hacer el mayor bien posible. Y en su misma manera de ver las cosas busca crear el equilibrio en el que cree pero que Dios es incapaz de brindarle, pues es ella quien lo genera, el equilibrio para sus hijos, preocupada de quién se haría cargo con sus hijos mayores y por qué tuvo que tener esas dificultades con ellos. Es por eso que tiene hijos con otro hombre, no por el hecho de la infidelidad, fue por el hecho de buscar el equilibrio, en su lógica, porque si como buena mujer respetuosa de sus votos, casada de la mejor manera y voluntad posible, Dios le dio unos hijos con trastornos mentales y que necesitasen mayor atención, entonces una mujer que rompe sus votos y cae en el supuesto pecado debe obtener, como vemos, unos hijos muy sanos y fuertes, capaces de cuidarla a ella y a sus hermanos mayores. Lo veo como una manera de reinterpretar el yin y el yang. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Una manera de justificar nuestros errores y desesperaciones humanas. En toda acción buena puede haber resultados malos o negativos, y en toda acción mala puede haber resultados buenos o positivos. Una manera de equilibrar las cosas directamente por la mano humana, la voluntad de uno mismo y sin necesidad de una interferencia divina. Pero esas son mis interpretaciones de este cuento. La verdad, muy bonito, que más que hablarnos de ser pobres, humildes y buenos, creo nos habla de que es mejor dejarnos ser como somos, aceptar nuestra realidad que nos toca vivir y esforzarnos lo mejor posible con lo que tenemos, sin ocasionar el mal, pues al final de cuentas somos humanos y esto nos hace tanto errar como actuar bien. El claro ejemplo es el mismo hecho de que si Clarisa jamás hubiera roto sus votos, no habría tenido a sus hijos que le ayudaron con sus hermanos mayores y a cuidarla también. Esto realmente nunca afectó en todas las demás buenas acciones que logró. Ese es más bien el equilibrio en el que debemos pensar, aquel que no afecta a nadie, el que solo trae cosas positivas en momentos desesperados. Y aun si podemos desviarnos solo un poco del camino, pues como lo mencioné, somos humanos y errar es algo de nuestra naturaleza, asimismo tenemos que aprender de estos errores para saber diferenciar entre un mal necesario y un bien inútil. Nuevamente te ha hablado Dimitri Nepomuceno, gracias por ver el video, espero te haya gustado y si es así que dejes un pulgar arriba y un comentario con tu opinión. Te recuerdo que nos veremos nuevamente cuando el mañana nos alcance.